Hola, ¿qué tal jóvenes? Bienvenidos a una nueva sesión de literatura del Colegio San Miguel, cuarto grado de secundaria. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la literatura de la colonia. ¿Ya, chicos? Listo. Recuerden que cualquier duda me lo tienen que subir al grupo de WhatsApp que hemos creado de literatura. Muy bien, jóvenes, ya estamos analizando lo que es la literatura de la colonia. Esto vendría a ser la literatura en la época del virreinato en el Perú. ¿Ya, chicos? Eso vendría a ser la literatura de la colonia. O sea, después de que nos han conquistado los españoles, se impuso un virreinato en el Perú para que los españoles puedan gobernarnos. Es ahí donde se da esta literatura de la colonia. Podemos distinguir tres diferentes momentos: el periodo clásico, periodo barroco y el periodo neoclásico. ¿Ya? En el periodo clásico es la primera parte que se da de esta literatura. Está ubicada en el Renacimiento español. ¿Ya, chicos? Tienen que darse cuenta que en esta etapa de la literatura colonial siempre hemos tenido influencia española. Estábamos atados a España, ya, chicos, hasta la independencia, lógicamente. ¿Ya? Entonces, el periodo clásico vendría a ser la primera parte y tiene a figuras como Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León. Periodo barroco, aquí es la segunda parte y es donde se da la influencia de Luis de Góngora y Argote y Francisco Quevedo. ¿Ya? En el periodo neoclásico podemos ver que ya es la última parte, la última etapa de la literatura de la colonia, donde se da un periodo de afrancesamiento. Quiere decir que hay un poco de influencia francesa en la forma de los compendios, la forma de escribir de los autores de esa época. ¿Ya? A los autores españoles, por ejemplo, les ha influenciado mucho los franceses y también a los acá, a los nativos que teníamos, a los criollos en este caso. ¿Ya, chicos? Eso vendría a ser el periodo neoclásico. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir hablando más adelante y a profundizar estos temas. Muy bien, jóvenes, seguimos hablando sobre la literatura de la colonia. ¿Dónde empieza la literatura de la colonia? Empieza justamente cuando nosotros, el Tahuantinsuyo, una vez que es conquistado, inicia una dependencia oficial de España. ¿Ya? O sea, empezamos a depender netamente de España y eso ocurre en el año de 1542 con el establecimiento del virreinato del Perú. ¿Ya? Este sistema de vida del incanato fue afectado duramente. Cuando se instaló el virreinato, el incanato que teníamos se instaló, o sea, se afectó bastante. Empezó a romperse todas las tradiciones, las costumbres que teníamos y empezó a malograrse nuestra vida cotidiana que teníamos en ese entonces. ¿Ya? La base agraria, que era fundamental en el incanato, se cambió por la actividad minera, que era de mucho interés de los conquistadores, en este caso de España. Ellos han venido a explotar todas las riquezas que teníamos en nuestra nación. Ya, chicos, así fue. Eso tienen que saber. Más a profundidad se sabe de eso en historia y ahí pueden preguntar a su profesor. Es muy linda la historia y triste a la vez de la conquista del Tahuantinsuyo. Ya, entonces, el país cambió totalmente su estructura agraria por una estructura económica. Es ahí que se da y empieza la literatura de la colonia.
existió un dominio político que se ejercía desde la península, para lo cual la corona española nombraba virreyes. O sea, ¿cómo se manejaba el virreinato en el Perú? ¿Quién era el líder, el jefe, como un presidente en la actualidad vendría a ser el virrey, que era nombrado por la corona española? Ellos son los que manejaban los destinos de nuestra nación, ¿ya? En ese periodo surgió mucho sufrimiento de parte de los españoles hacia nuestros nativos incas, donde muchas veces se sublevaron, hicieron revoluciones, murieron bastantes y se cometieron actos atroces contra la vida. Es ahí donde justamente nace la literatura de la colonia. Ya, chicos, en esa parte, en ese contexto está ubicado la literatura de la colonia. En el aspecto religioso, por ejemplo, la Iglesia Católica cumplió una labor misionera, ya que era llevar la palabra a todo lugar, a todo pueblo que no creía en la religión católica. Y eso fue llamado la Santa Inquisición, que se impuso en nuestro país, en nuestra nación, que fue instaurado a finales del siglo XVI. Este ente, esta organización, este programa de la Iglesia, ejerció un control religioso y cultural, persiguiendo y castigando las herejías. ¿Ya? O sea, ¿a qué se refiere esto? Que ustedes saben que nuestros incas, nuestros antepasados incas, no creían en la religión católica, ellos tenían otra religión muy diferente. ¿Y cómo es de que nos han impuesto la religión católica? A través justamente de esta Santa Inquisición que impusieron los españoles, donde mataban, torturaban, asesinaban a las familias, a los niños, mujeres, por herejía, según ellos, que significaba que no querían aceptar la religión católica, ellos querían seguir apegándose a sus tradiciones, a sus costumbres, a su religión, y los españoles los acusaban de herejía y los mataban. ¿Ya? Así es de que por miedo a no morir, es que hemos aceptado la religión católica. Pero no del todo. Actualmente ustedes saben que sobre todo en la zona rural, en el campo, aún siguen creyendo en la Pachamama, en los Apus, en la tierra. Claro que está mezclado con la religión católica, tiene una mezcla de religiones, pero no hemos dejado nuestras raíces. ¿Ya? Es ahí donde surge esta literatura de la colonia. Ahí es donde se da, ¿ya, chicos? Muy bien, jóvenes, ya estamos aquí. Aquí podemos ver una imagen donde vemos claramente el contexto de la literatura colonial de América. Ojo que no se refiere solamente a la literatura de la colonia al Perú, a nuestro incanato. Esto ocurrió en toda Latinoamérica, en toda América, porque se instauraron virreinatos no solo en el Perú, sino en varios lugares que fueron conquistados por los españoles. Ya, chicos, entonces cuidado que se confundan, solo en Perú pasó esas cosas, no, pasó en muchos lugares de América Latina y de toda América, ¿ya? Entonces aquí podemos ver más o menos el contexto histórico, dónde está ubicada la literatura de la colonia. Ahí vemos las imágenes, ahí están los virreinatos, la etapa de expansión. Ahí está incluso una imagen donde se puede apreciar cómo es de que la Santa Inquisición mataba a nuestros nativos por no creer en la fe católica, la esclavitud que se impuso y todo eso, chicos, ahí está, ¿ya? Muy bien, jóvenes, aquí tenemos en esta diapositiva algunos puntos claves de la literatura colonial. Por ejemplo, como les dije, no solo se dio acá en el Perú, sino en muchos lugares donde los españoles invadieron y impusieron su filosofía, su forma de pensar, la esclavitud que nos trajeron, ¿ya? Entonces podemos ver de que hay muchos entendidos en la materia que difieren de muchas cosas sobre
cuándo exactamente empezó esta literatura de la colonia, sobre los autores, sobre en qué momento se debe de poner fin a la literatura de la colonia como una etapa de la literatura, en qué momento debe comenzar también. Hay diferentes opiniones, pero más o menos tenemos el contexto que ya les he explicado, que ocurre una vez que se instala el virreinato y que lógicamente termina cuando se declara la independencia del Perú, ¿verdad? Es ahí donde ocurre todo este contexto de la literatura colonial, que como repito, se dio en América, no solamente en Perú. Cuidado que piensen eso, jóvenes. ¿Ya? Listo. Muy bien, chicos, aquí tenemos otro punto que clave sobre la literatura colonial y podemos ver de que todo lo que se escribía en ese entonces era acerca de la realidad indígena, ¿ya? O sea, sus peripecias, cómo han sufrido, todo lo que han vivido en el virreinato, que surgió desde los primeros años de la conquista. ¿Ya? Esto se puede dividir en dos corrientes. La humanista del padre Las Casas y Francisco de Vitoria, no Victoria, Vitoria, que otorgaban al indio alma y cuerpo como cualquier europeo, y aquella que amparándose en la civilización y cultura superior de los españoles, supuestamente, entre comillas, porque ellos se creían superiores, defendía el derecho a conquista y sumisión. ¿Ya? O sea, había dos corrientes. Una de ellas le daba derechos a a los indios, a los nativos, a los indígenas de aquí, de nuestra nación, mientras que otro grupo pensaba de que simplemente éramos unos salvajes, que no teníamos derecho a nada y que para lo único que servíamos era para la esclavitud, para generar beneficio y riqueza a la corona española. ¿Ya? Ahí es donde surge lo que se ha escrito en la literatura de la colonia, ahí es donde se da. Y todas las obras están orientadas a esos dos ambientes. Algunas obras hablan justamente de los indígenas como seres humanos, como personas con derecho, y otro tanto de obras, otro número de obras habla de que nosotros somos justamente lo último, lo peor de la humanidad. ¿Ya? Eso, jóvenes, listo. Jóvenes, otro punto clave es que ellos, los españoles, la corona española, atribuían a nuestros nativos indígenas de nuestra nación, a nuestros antepasados, que carecían de inteligencia. O sea, en otras palabras, nos consideraban brutitos, ignorantes, retrasados nos consideraban. Ya, ese ambiente existía en aquella época, por eso el racismo era increíble. Pero hay otro también que se salvaban supuestamente porque existían también los criollos, que eran la combinación de un español con una nativa de acá, con una inca en conclusión, ¿no? Con una nativa inca, salió un criollo. Y ellos creían que eran diferentes ya a nosotros, o sea, a los nativos indígenas, porque ya tenían sangre española. Sin embargo, había muchos entendidos, supuestamente grandes personajes intelectuales de España, que no les daban la suficiente posición a esos criollos, que también los consideraban por debajo del nivel que ellos tenían en ese entonces. ¿Por qué? Porque llevaban un retraso que era la sangre inca en los españoles y eso para ellos estaba totalmente mal. Y no, supuestamente no estaban a la altura, al nivel de los españoles, de un pura sangre español en otras palabras. Pero tenía ciertos derechos, ¿verdad? Y peor, los nativos incas más bien eran considerados la última porquería. Éramos ignorantes, supuestamente, éramos atrasados. Pero en realidad, chicos, los españoles eran los salvajes, ellos eran los atrasados, ellos eran los indisciplinados, no se levantaban ni a la hora. Nosotros teníamos un régimen, un horario pulcro.
¿Quién trajo a los ladrones, a los rateros? Ellos, los españoles. Acá en el Tahuantinsuyo no existía eso. Si es que lo hubo, ciertos casos siempre se castigaba con la muerte, o los bajaban la mano. No había esas cosas acá. Ellos nos han traído eso. Si tú te sientes a veces flojera, sientes pereza, es porque tienes sangre española en tu cuerpo, en tu ser. Es la sangre que nos hace dar la flojera, porque la sangre inca es la que más bien nos hace dar fuerzas para seguir adelante, que nos hace trabajar diariamente, que no nos hace rendir. Entonces, esos chicos, para que vean los puntos claves de la literatura colonial, así fue como nos trataron. Muy bien, jóvenes, aquí tenemos las características generales de la literatura colonial. Como siempre dije, dependencia de España al máximo nivel, alto valor histórico, porque eran testimonio del colonialismo. ¿Por qué valor histórico? Porque se considera parte de la historia aquellos relatos que se realizaron en la época del virreinato. ¿Ya? Entonces, todos los relatos se han compilado y se han guardado y se puso como parte de la historia porque mostraba la historia en sí de cómo ocurrieron los hechos en el virreinato. Retoricismo, preocupación por la forma. Esto quiere decir que en sus, en sus composiciones en la época colonial siempre se dio énfasis al soneto, al verso en decasílabo, al verso en decasílabo y a las rimas. ¿Ya? Verso en decasílabo es un número de sílabas. A ver cuántos números de sílabas son, jóvenes. Aquel que me responda por el WhatsApp le voy a poner puntos. Ya, con su nombre siempre. Tenemos estilo satírico. ¿Por qué satírico? Porque se burlaban, se mofaban de nuestras creencias, de lo que pensábamos y así. Espíritu místico, ya saben por qué, jóvenes, por qué místico. Imitación, siempre hubo imitación, sobre todo en los renacentistas, en los barrocos y en los neoclásicos. Siempre era imitación, o sea, no había tanta originalidad, ¿ya? A eso se refiere esa parte. Muy bien, jóvenes, aquí tenemos a los representantes de la literatura de la colonia. En el periodo clásico, se recuerdan que hemos dicho que se divide en tres periodos, ¿verdad? Periodo clásico, periodo barroco y periodo neoclásico. Periodo clásico tenemos a Alonso de Ercilla, su obra La Araucana, un poema épico sobre la primera fase de la guerra entre mapuches y españoles por la conquista de Chile. Tenemos a Fray Diego de Ojeda, su obra La Cristiada, poema épico religioso compuesto de 12 cantos sobre la pasión y muerte de Cristo. Amarilis, es una obra excelente tiene este Amarilis. Epístola a Abelardo, famosa epístola en Silva de 334 versos que aparece incluida en la Filomena de Lope de Vega. ¿Ya? Excelente esa obra. Tenemos ahora en el periodo barroco a Juan Espinosa Medrano, el lunarejo, le decían a él, el lunarejo, apogético favor de don Luis de Góngora y Argote. El objetivo de esta epístola es refutar la crítica a Góngora del portugués Manuel Faria y Sousa. Es una crítica que se hace en esta obra. Juan del Valle y Cavieres. Su obra El diente del Parnaso, colección de poemas satíricos en los que se critica la profesión de los médicos y de muchos otros personajes públicos. ¿Ya? En el periodo neoclásico tenemos a Pablo de Olavide. Olavide. Su obra, El Evangelio del en Triunfo o Historia de un filósofo desengañado. Esta obra trata de la conversión de un filósofo agnóstico al cristianismo, o sea, de cómo se transformó un filósofo y se volvió cristiano, ¿ya ves? Pedro Peralta Barnuevo, su obra Lima fundada o la conquista del Perú, trata de la llegada, conquista y establecimiento del nuevo gobierno español, más que todo un compendio histórico de este Pedro Peralta Barnuevo. Y por último tenemos a Alonso Carrión de la Bandera. ¿Ya? Él escribió El Lazarillo de los Ciegos
Caminantes, novela picaresca en la que un viajero critica los modos y las costumbres de la gente y pueblos entre Lima y Montevideo. También un poco de sátira ahí en esta obra. Muy bien, jóvenes, aquí tenemos un poco de la biografía de Pedro Peralta, Bar Nuevo, 1663 a 1743. Él nació en Lima el 26 de noviembre de 1663. Siguió sus estudios de arte, derecho romano y derecho canónico en la Universidad San Marcos. Ahí es donde recibe el título de abogado. Fue un gran erudito y sabio, pero él tenía vocación científica. Él era como un científico, él tenía más inclinación a la ciencia, a las matemáticas, a la astronomía y a las ciencias exactas en conclusión. Él incursionó en ingeniería militar, en metalurgia, también estuvo interesado en las ciencias humanas, las lenguas clásicas y modernas, y también, aquí es la parte que nos interesa, la literatura antigua y contemporánea. Él fue 2 veces rector de la Universidad de San Marcos, por eso es que está aquí su biografía. Él viene también en los exámenes de admisión. Él fue rector de la Universidad de San Marcos en 2 ocasiones. La Universidad Mayor de San Marcos de Lima, pues chicos. Él fue gran defensor de los derechos de los criollos para ocupar cargos en el Estado eclesiástico y en la magistratura. Hemos dicho que son los criollos, son un español y una nativa indígena, una son criollos. Entonces él defendía a ellos, no a los nativos indígenas, solo a los criollos. También se dedicó en el arte dramático, a la poesía y a escribir crónicas para conservar la memoria de los acontecimientos importantes de la Lima virreinal. Jóvenes, aquí tenemos un fragmento de la célebre obra de Espinosa Medrano, ¿ya? Amar su propia muerte, Juan de Espinosa Medrano es la obra. Ahí están los personajes y tenemos ahí la escena 1, de la obra. Es muy bonito, léanlo. No les voy a dar completo porque es largo la obra, pero se pueden dar cuenta más o menos cómo está escrito, qué es lo que utilizan, qué recursos utiliza el autor en esa época y a qué más o menos está inclinado el mensaje de esta obra. Así que léanlo, chicos, es el ejemplo de una de las obras cumbres de la literatura colonial. Muy bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final de la sesión del día de hoy. Recuerden, la actividad es copiar las diapositivas en tu cuaderno. No vayas a presentarme el trabajo en mi WhatsApp personal. Por eso tenemos los grupos. Me presentas en el grupo, ¿ya? O bien de cívica o bien de literatura, de acuerdo a la sesión que estemos haciendo. Si es una sesión, la tarea es la sesión de cívica en cívica, pues si es de literatura en literatura. Porque me van a confundir y ya no voy a recibir y no les voy a poner nota. ¿Ya? Ya, chicos, por favor, eso. Yo tengo varios grupos y me están confundiendo. Siempre por el grupo. Otra cosita, no les voy a dejar más trabajo, simplemente que copien las diapositivas para que no se compliquen la vida. Cualquier duda, no se olviden de preguntarme a el grupo y yo estaré respondiendo en su debido momento. La presentación de este trabajo es para el próximo miércoles de 8 a 9 de la mañana. ¿Ya, chicos? Listo. Nos vemos la siguiente sesión.